Desde mi ventana veo una ciudad que no se detiene. Carros, edificios, muchísimo ruido, pero detrás de todo eso hay una historia que explica por qué somos como somos, por qué desconfiamos tanto y por qué seguimos soñando con un país mejor. Y desde mi casa todo es más tranquilo, pero esa misma historia también nos tocó aquí. A veces no lo notamos, pero las situaciones que hoy vivimos tienen raíces en decisiones y luchas de las décadas pasadas. ...1961 fue un año de ruptura. Con la muerte de Rafael Leónidas Trujillo se cerraba un ciclo de más de 30 años de dictadura, violencia y culto de la personalidad. Pero este vacío de poder no significa una transición inmediata a la democracia. Al contrario, el país se sumergió en una etapa de inestabilidad y conflicto. En 1963, Juan Bosch fue elegido presidente, con una visión reformista y progresista. Quiso implantar una nueva constitución que reconocía los derechos sociales, pero los sectores conservadores, la oligarquía y parte de las Fuerzas Armadas no lo permitieron, lo derrocaron en apenas 7 meses. En 1965 estalló la guerra civil. Unos luchaban por la vuelta de Bosch y el orden constitucional, otros temían una supuesta amenaza comunista. La intervención militar de Estados Unidos marcó un nuevo capítulo de injerencia extranjera en nuestro país. Estados Unidos invadió el país, dijeron que era para restaurar el orden, pero la democracia quedó en pausa una vez más. Con apoyo norteamericano y en medio de una fuerte militarización, Joaquín Balaguer asumió el poder en 1966. Lo que siguieron fueron 12 años de gobierno autoritario, conocidos por algunos como tiempos de progreso, pero para otros como años de miedo y represión. Balaguer impulsó grandes obras públicas, represas, avenidas, escuelas, una imagen de modernización que sirvió para legitimar su régimen. Pero ese desarrollo vino acompañado de persecución política, desapariciones y asesinatos de opositores. Cientos de jóvenes, sindicalistas, estudiantes y activistas fueron perseguidos, encarcelados o asesinados. En 1978, el país respiró un nuevo aire. El PRD con Antonio Guzmán ganó las elecciones en medio de una amenaza militar que casi impedía el cambio. Este fue el primer paso pacífico del poder en décadas, pero la democracia venía con desafíos. Guzmán intentó sanear las instituciones, pero su gobierno terminó con una tragedia, su suicidio en 1982. Luego, Salvador Jorge Blanco enfrentó una de las mayores crisis económicas del país durante el siglo XX. En abril de 1984, los precios subieron, el Fondo Monetario Internacional impuso ajuste y el pueblo salió a la calle. Estas protestas fueron duramente reprimidas, a eso le llamamos la poblada de abril. La democracia sobrevivía, pero herida. En 1978, por fin se rompió el ciclo. El PRD ganó las elecciones y Antonio Guzmán trajo consigo esperanza, pero también muchos retos. Su muerte en 1982 dejó el país consternado. Luego llegó Salvador Jorge Blanco, pero la crisis económica golpeó bastante fuerte. En 1984, la poblada de abril fueron una señal clara. El pueblo tenía hambre y también rabia. Enardecidas turbas que saquearon negocios, establecimientos comerciales y vehículos incendiados. La época donde el gobierno utilizó un solo recurso: la intervención de tropas militares que dejaron como resultado decenas de muertos y miles de heridos. De atentados a las propiedades. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
reafirman su respaldo irrestricto y su plena obediencia al gobierno de concentración nacional que encabeza el honorable presidente constitucional de la República, doctor Salvador Jorge Blanco. Balaguer volvió al poder en 1986. Su estilo no cambió: paternalismo, clientelismo político, uso del Estado como aparato electoral. Fue una década de alternancia controlada, donde la democracia era limitada y las elecciones siempre sospechosas. En 1994, las denuncias de fraude electoral fueron tan contundentes que el país entró en crisis. La comunidad internacional presionó. Se firmó entonces el Pacto por la Democracia, una salida pactada para que Balaguer abandonara el poder 2 años antes. Ese momento marcó un antes y un después, y se empezaban a establecer las bases de una democracia más transparente, pero todavía frágil. ¿Cómo se rompe un ciclo si siempre viene disfrazado de traición? Leonel Fernández del PLD representó una generación nueva. Habló de modernización, globalización y una nueva era. Durante sus mandatos se implementaron reformas neoliberales, atracción de inversión extranjera y megaproyectos como el metro o la modernización urbana. Por esa modernización vino con endeudamiento externo, desigualdad social y fragilidad bancaria. En 2003, con Hipólito Mejía en el poder, colapsaron bancos como Baninter. La gente perdió sus ahorros, la pobreza aumentó, abriendo paso a una nueva crisis. En el año 2000, Hipólito Mejía asumió el poder, más cercano al pueblo, más informal, pero su gestión fue bastante desorganizada. En 2003 colapsó el sistema bancario, la inflación se disparó, la pobreza se sintió fuerte de nuevo. Todo eso ocurrió hace poco y todavía lo estamos pagando. Si yo aprendiera de los PLDistas, la deuda vieja la dejo poner vieja y la nueva la dejo poner vieja. ¿Eso significa que usted estaría comprometido No, con el gobierno revisando tiene lo que que ser, el Estado hay que cumplir. Y para definir lo que hará con los apagones, utilizó una frase muy suya. Voy a agarrar a la corporación por el pichirri. Franco. Yo creo que reconocer esta historia no es para sentir rabia, sino para abrir los ojos. Por eso pienso que no se puede defender la democracia si no conocemos de dónde venimos. No se puede pedir justicia si no conocemos las injusticias. Hemos tenido dictadura, intervenciones, fraudes, represión. Pero también hemos tenido resistencia, luchas y esperanza. La democracia no se regala, se defiende.